Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de un fenómeno muy curioso que les pasa a algunos pacientes después de un daño cerebral y que quizás vosotros habéis conocido. El título ya lo dice todo. ¿Por qué hay pacientes con daño cerebral que no abren la mano de normal voluntariamente, pero sí a veces cuando se despiertan por la mañana? Es un fenómeno que habré visto en unos 5 o 6 pacientes a lo largo de mi carrera y justo a raíz de verlo recientemente en uno de ellos me ha animado a investigar sobre ello. Os pongo en contexto de este último paciente que os comento. Es un paciente joven que sufrió hace casi 3 años un traumatismo craneoencefálico y ha mostrado una evolución funcional global favorable, presenta un patrón típico de motoneurona superior en miembro superior, con mejoría proximal, presencia de sinergia flexora y en reposo cierta capacidad para soltar o relajar la mano, pero una incapacidad para abrir activamente la mano. Este paciente un día al despertarse, estando de lado con el brazo afectado por debajo, sujetándoselo su pareja a nivel más proximal en extensión de codo, sintió que podía abrir y cerrar la mano en masa. Esto ya le había pasado anteriormente en alguna otra ocasión. El resto del día, en sus terapias habituales, volvió a no poder abrir la mano. Cuando uno piensa en por qué podría suceder esto, con el recorrido que ya llevamos en este podcast a nivel de neurofisiología, tenemos alguna que otra hipótesis plausible. Sabemos que el tono muscular, tanto pasivo como activo, y el reclutamiento voluntario no son constantes y pueden fluctuar con el estado de activación general del cerebro, con la postura, el dolor, el estrés y otros moduladores como el sueño. Especialmente para el caso de la espasticidad, sabemos a día de hoy que hay fluctuaciones del tono, disminuido por la noche y durante el sueño, y aumentos con el dolor o los cambios emocionales, y eso nos lleva a pensar en la modulación de la actividad de ciertos núcleos en el tronco del encéfalo y las vías reticuloespinales. Como es posible que sea esta la primera vez que me escuchas, voy a recordarte algunos apuntes neurofisiológicos para que entendamos mejor este fenómeno de la mano abierta matutina. Si eres seguidor de Hemisférix, nivel pata negra, digamos, esto te servirá de repaso, o si quieres puedes saltar unos minutos para adelante. Cuando tenemos un paciente con lesión en la motoneurona superior, generalmente se habla de un síndrome piramidal y se le achaca todo lo que pasa al paciente a nivel motor a la afectación de la vía piramidal o córtico-espinal. Debilidad, vía piramidal. Espasticidad, vía piramidal. Sinergias, vía piramidal. Esto tiene sentido históricamente por cómo se comenzó a entender el fenotipo de hemiparesia y su correlato neuronal. Pero ya desde hace bastantes años sabemos que más bien lo que vemos en el paciente es el resultado de lo que el sistema nervioso no lesionado intenta hacer con lo que ha quedado después de la lesión. Dicho de otra forma, hay vías descendentes del cerebro que van a intentar compensar, en mayor o menor medida, y según en parte lo que hagamos en terapia, el daño cerebral. Por tanto, sobre todo en fase crónica de la lesión, la pérdida de control motor lo interpretaríamos como un desequilibrio entre las vías descendentes. ¿Qué vías descendentes? Hay dos que siempre tenemos que tener en cuenta: el tracto córtico-espinal o vía piramidal y el córtico retículo-espinal o abreviado retículo espinal. El tracto córtico-espinal, especialmente el componente lateral, se asocia al control voluntario preciso y más fraccionado del movimiento. Como estrategia compensatoria, aumenta con una lesión la contribución de las redes córtico-retículoespinales o retículoespinales, que son más difusas, que son eficaces para generar fuerza y patrones globales, pero con una menor capacidad para hacer movimientos fraccionados. Esto se ha vinculado a las sinergias anormales como la sinergia flexora y a la sobreactivación
de los flexores distales, por ejemplo, de la mano o de la muñeca con las tareas proximales. Una observación clave muy alineado con todo esto es que al aumentar la activación o carga de los abductores de hombro en una hemiparesia crónica, se observa un incremento involuntario de la flexión en codo, muñeca, dedos, que es lo que llamamos sinergia flexora, interpretado como un reclutamiento progresivo de esas vías compensatorias córtico-reticuloespinales, contralesionales y reticuloespinales ipsilaterales u homolaterales. En la misma línea, estudios sobre carga en abducción de hombro, lo que en inglés se llama Shoulder Abduction Loading, muestran que cargar la abducción del hombro reduce la capacidad de abrir la mano o de modular las fuerzas de prensión o de agarre en las personas que han tenido un ictus crónico, interpretándolo como una expresión aumentada de esa sinergia flexora y pérdida del control independiente. Esto es lo que ya sabíamos y podemos relacionarlo bastante bien con el fenómeno de la mano abierta matutina. Es un background o fundamento bastante bueno, pero vamos a investigarlo un poco más allá, a ver qué nos encontramos. Tras investigar sobre el tema, por decirlo rápidamente, la evidencia más sólida apunta a una explicación tripartita o multifactorial del fenómeno. Por un lado, el estado de activación, por otro lado, la neuromodulación monoaminérgica y por otro lado, la biomecánica y la postura. Vamos a ir explicando cada uno de estos factores. En primer lugar, tenemos el estado de activación. Durante el sueño se produce, obviamente, una reducción progresiva de la actividad muscular tónica, del tono y de la excitabilidad refleja. Se han hecho estudios con electromiografía en personas con hemiparesia espástica y se ha visto que la actividad muscular tónica suele desaparecer o bajar mucho al entrar en el sueño. En algunos casos puede persistir brevemente al inicio de la fase no REM 2, que es la fase de sueño ligero, pero después se extingue y ya no se observa ni en fases de sueño más profundo ni en la fase REM. Recordad que tenemos fase no REM, que se divide en tres, que se dice N1, N2, N3, y luego la fase REM. Además, distintas medidas fisiológicas de los reflejos espinales en sujetos sanos indican que durante el sueño disminuye la excitabilidad del sistema motor. Un ejemplo clásico es la recuperación del reflejo H, que sugiere una menor excitabilidad de la motoneurona alfa en la fase no REM en comparación con la vigilia. En el contexto de la espasticidad, estos hallazgos apoyan la idea de que el tono muscular no es un fenómeno fijo, sino que es dinámico y que puede fluctuar a lo largo del ciclo sueño-vigilia. De hecho, esta variación nocturna se considera un rasgo clínico relacionado con la modulación de los circuitos reticulares del tronco encefálico. Si habéis visto pacientes, sobre todo muy afectados, del tipo daño en el tronco encefálico, que tienen esos patrones de tono tan elevados, os podrán decir luego cómo duermen, cómo descansan por la noche y cómo muchos de estos pacientes relajan completamente el tono e incluso pueden estirar partes del cuerpo que normalmente están flexionadas, etcétera, etcétera. O sea que es un fenómeno que conocemos bastante bien. El segundo factor es la neuromodulación monoaminérgica. Muchas manifestaciones de hiperactividad motora, como la espasticidad, la cocontracción o las sinergias, no dependen únicamente de que los reflejos estén desinhibidos, que es lo que se dice habitualmente, sino también de cuánta neuromodulación recibe la médula espinal. Cuando estamos despiertos en vigilia, los sistemas de alerta del tronco encefálico están muy activos, especialmente unas partes que se llaman locus coeruleus, noradrenérgico, y los núcleos serotoninérgicos del RAFE. Sin embargo, su actividad disminuye durante el sueño no REM y en la fase REM, muchos sistemas monoaminérgicos, incluidos los de la noradrenalina y serotonina, alcanzan niveles mínimos o incluso silencian prácticamente su descarga. En paralelo, estudios con microdiálisis y metaanálisis en animales y humanos
muestran que los niveles de monoaminas disminuyen durante el sueño respecto a la vigilia, con una reducción aún mayor en las fases profundas y REM. Esto es relevante porque estas monoaminas aumentan fuertemente la excitabilidad de las motoneuronas y facilitan unas corrientes muy famosas que se llaman las PICs o corrientes internas persistentes. Estas corrientes actúan como un amplificador neuronal, ya que pueden potenciar las entradas sinápticas y mantener la descarga de las motoneuronas incluso después de estímulos breves. Por ejemplo, la distonía espástica, que es un problema de tono en reposo, están asociadas a esas PICs, a esas corrientes persistentes que sin apenas estímulos siguen siendo estimuladas. Las motoneuronas alfa siguen estando estimuladas. Dentro de los modelos actuales de espasticidad, se propone que las entradas monoaminérgicas descendentes, asociadas sobre todo a las vías reticuloespinales y a la pérdida de control córtico-espinal, generan cambios neuromoduladores potentes en las motoneuronas. El resultado es un aumento de la excitabilidad espinal y una facilitación de las PICs, de esas corrientes internas, lo que contribuye a la hiperreflexia y a la aparición de los patrones motores estereotipados como las sinergias. Traducido al plano clínico, esto podría explicar por qué algunos pacientes muestran menos tono o menos cocontracción justo al despertar. Si en ese momento todavía existe cierto arrastre de la fisiología del sueño, con menor descarga monoaminérgica, menor ganancia espinal, puede abrirse una especie de ventana transitoria de menor espasticidad basal. En ese breve periodo, el paciente podría notar un poco más de control voluntario que conserva de manera potencial, aunque sea en forma de movimientos globales o en masa. A medida que avanza la mañana y aumenta el estado de vigilia, y por tanto toda esa neuromodulación monoaminérgica se pone en funcionamiento, reaparece ese amplificador fisiológico que favorece la hiperactividad motora general. Este fenómeno también se relaciona con el hecho de que el despertar no es un encendido apagado, no funciona como un interruptor. La transición del sueño a la vigilia implica un periodo conocido como inercia del sueño, durante el cual la activación neuronal se recupera progresivamente y se producen cambios medibles en la excitabilidad cortical. Por ejemplo, estudios con estimulación magnética transcraneal con TMS han visto que los umbrales motores varían según la fase del sueño, desde la que se produce el despertar. En un estudio, estos umbrales aumentaron desde la vigilia previa al sueño hasta los despertares desde REM y aún más desde el no REM 2. En otra línea de investigación, los despertares desde REM se han asociado a un aumento de la facilitación intracortical, lo que sugiere una activación específica del sistema motor cortical vinculada a esta fase del sueño. Además, también se ha visto una reducción transitoria de la inhibición transcallosa tras despertares desde REM, compatible con una reorganización temporal muy pequeña en el tiempo de ese equilibrio entre inhibición y excitación interhemisférica. Por último, estudios de neuroimagen del despertar indican que la recuperación completa del estado de alerta puede tardar varios minutos, con una reactivación progresiva de distintas regiones cerebrales durante los primeros momentos tras despertar. Esto no demuestra necesariamente que el sistema córtico-espinal mande más al despertar, pero sí apoya la idea de que el sistema motor, tanto cortical como subcortical, atraviesa un estado dinámico en ese momento en el que pequeños cambios en la excitabilidad o en la inhibición pueden traducirse en diferentes formas de movimiento, diferentes cambios funcionales, especialmente en un sistema nervioso previamente lesionado. Y el tercer factor para explicar este fenómeno de la mano matutina es el que tiene que ver con la biomecánica y la postura. Esta hipótesis probablemente es la más infravalorada y al mismo tiempo la más interesante desde el punto de vista terapéutico, porque no depende solo del estado químico del sistema nervioso,
sino de algo mucho más tangible, cómo está colocado el cuerpo en el espacio. En muchos pacientes con sinergia flexora del miembro superior, el verdadero detonante no es simplemente mover el brazo, sino tener que sostenerlo contra la gravedad, tener que hacer ese esfuerzo, especialmente cuando hay una abducción potente o flexión de hombro potente. Cuando el sistema necesita generar ese torque en el hombro para mantener el brazo en el aire, aumenta la demanda de estabilidad. Y en un sistema donde el control fino está limitado, el cerebro es muy inteligente y tiende a reclutar soluciones globales más potentes, menos selectivas, más sencillas. Aparecen entonces las sinergias. Se activa el bíceps, se flexiona el codo, la muñeca se flexiona, los dedos se cierran. No porque el paciente quiera, sino porque el sistema prioriza la estabilidad y la eficiencia global frente a la precisión. En cambio, en decúbito lateral, como le pasaba a este paciente con el brazo apoyado, la gravedad deja de ser un enemigo que hay que vencer. El hombro no necesita trabajar tanto para sostener el húmero. La escápula no tiene que estabilizar de forma reactiva. La demanda antigravitatoria disminuye. Y cuando baja la exigencia proximal, baja también la necesidad de reclutar patrones sinérgicos masivos. En ese contexto, la mano tiene más posibilidades de no quedar arrastrada por esa activación global del hombro. A esto se suma otro elemento clave, la estabilidad proximal. Cuando el hombro está inestable, el sistema tiende a aumentar la rigidez distal como estrategia de seguridad. Es una lógica básica del control motor. Ante incertidumbre se bloquean los grados de libertad. Pero si el brazo está bien apoyado y además el otro miembro contribuye a estabilizarlo, la sensación de seguridad aumenta. Se reducen microajustes, disminuye la necesidad de cocontracción y el sistema puede permitirse liberar algo de movimiento distal. La mano deja de tener que participar en la estrategia de sostén o estabilidad. La postura también modifica la longitud muscular y la relación entre segmentos. Cambios sutiles en la posición del hombro, del codo o de la muñeca alteran la tensión de los flexores de los dedos y la forma en que se expresan las respuestas reflejas. Una muñeca ligeramente extendida, un codo menos flexionado o una rotación distinta del hombro pueden reducir el acoplamiento funcional entre el bíceps y los flexores distales. No hace falta modificar el cerebro directamente para que cambie el resultado motor. A veces basta con cambiar el contexto mecánico, biomecánico en el que el sistema trabaja. Además, el apoyo genera información sensorial constante, con la presión cutánea, aferencia propioceptiva estable, referencias claras sobre dónde está el miembro en el espacio. Esa entrada sensorial reduce la necesidad de respuestas rápidas y globales. El sistema ya no está a la defensiva, y cuando el sistema deja de defenderse, puede afinar más. Si la postura y la biomecánica influyeron en que apareciera esa ventana de movimiento, entonces estamos ante un fenómeno que es potencialmente reproducible. ¿Hay casos parecidos reportados en la literatura? En la literatura científica no es habitual encontrar descrito exactamente el fenómeno de solo puedo abrir la mano durante unos minutos al despertar. Sin embargo, sí existen observaciones muy parecidas que apuntan a dos ideas importantes. La primera es que la espasticidad y el tono muscular son fenómenos muy dependientes del estado del sistema nervioso. Está bien documentado que el tono puede disminuir durante la noche y el sueño, mientras que tiende a aumentar con factores como el dolor, las emociones o ciertos cambios posturales. Parte de esa variabilidad se interpreta por el papel modulador de la formación reticular del tronco encefálico, que conecta con circuitos motores y autonómicos y puede modificar la excitabilidad del sistema motor según el estado de alerta. La segunda idea procede de estudios de registro neurofisiológico. En pacientes con hemiparesia espástica se ha observado que las descargas tónicas musculares pueden desaparecer durante el sueño o poco después del inicio de la fase no-REM 2. Este hallazgo hace plausible que justo al despertar exista una especie de resaca fisiológica
con menor tono muscular, lo que podría facilitar de forma transitoria que se expresen ciertos movimientos voluntarios que luego vuelven a quedar limitados cuando se restablece esa activación motora. Hay fenómenos clínicos bien descritos en hemiparesia, sobre todo post-ictus, donde aparecen movimientos asociados del miembro afecto durante bostezos, estiramientos, tos, estornudo o risa. Un subtipo llamativo es la paraquinesia brachialis oscitans, donde durante el bostezo se eleva involuntariamente un brazo, el brazo afectado, que voluntariamente sería imposible. Es un brazo que está pléjico. Hay casos y revisiones que lo documentan y discuten como expresión de circuitos subcorticales relativamente preservados cuando la vía corticoespinal está dañada. Aunque esto no es lo mismo que el fenómeno de la mano matutina, sí apoya que ciertos estados de transición sueño-vigilia, donde el bostezo es frecuente, pueden reorganizar transitoriamente el acceso a patrones motores o modular el tono de forma suficiente para hacer visible un movimiento que en otro estado quedaría oculto por la sinergia o por la hipertonía. Con todo esto, ¿cuál sería la hipótesis integradora de este fenómeno de la mano matutina? Pues bueno, la explicación quizás más parsimoniosa y compatible con la evidencia puede entenderse combinando esos tres factores que hemos ido describiendo. El primero es el factor de estado o el factor de activación. Justo al despertar, el sistema nervioso aún conserva algunas características fisiológicas propias del sueño. Existe una menor actividad muscular tónica, menor excitabilidad refleja que durante la vigilia plena, algo que se observa durante las fases no REM y REM y también en la transición sueño-vigilia. Además, en ese momento persiste una menor neuromodulación monaminérgica, especialmente de noradrenalina y serotonina, sistemas que normalmente incrementan la excitabilidad de las motoneuronas y facilitan las corrientes persistentes internas, las PICs. En otras palabras, al despertar el sistema motor puede encontrarse temporalmente en una especie de estado de baja ganancia para la hiperactividad motora. El segundo elemento es el factor biomecánico y postural. En el caso descrito, el paciente estaba en decúbito lateral con soporte, estabilización proximal, una posición que probablemente reduce la demanda de abducción y control antigravitatorio del hombro, y esto es relevante porque hace que la sinergia flexora no se exprese o se exprese al mínimo. De hecho, hemos visto las investigaciones en hemiparesia crónica donde la carga en abducción de hombro empeora la apertura de la mano y favorece las fuerzas involuntarias de agarre. Esto encaja bien con la experiencia clínica de que el soporte proximal y la descarga de peso facilitan la disociación motora distal. El tercer factor tiene que ver con la arquitectura de las vías descendentes disponibles. Durante el día, el paciente probablemente no consigue abrir la mano porque la salida voluntaria residual hacia los extensores queda tapada por la coactivación flexora y por patrones motores difusos. Diversos trabajos sugieren que cuando predomina la contribución retículoespinal se preserva la capacidad de generar fuerza y patrones globales, pero a costa del control motor fino. En la espasticidad, además, suele existir un desequilibrio entre esos sistemas descendentes con una menor influencia inhibitoria del tracto corticoespinal y una mayor ganancia de las vías reticuloespinales, sobre todo mediales. En conjunto, estos tres factores permiten interpretar el fenómeno de forma coherente. Al despertar, el sistema motor podría estar momentáneamente menos secuestrado por el sesgo flexor, lo que permite que emerja una apertura y cierre de la mano en patrón global o en masa. A medida que avanza el día, aumenta la alerta, la neuromodulación del tronco encefálico,
y la carga funcional del miembro, y con ello reaparece el patrón motor dominante caracterizado por la hiperactividad flexora y las sinergias. ¿Cómo podemos corroborar si esta hipótesis es cierta o este conjunto de hipótesis? Es cierto que aún no podemos meternos dentro del cerebro en tiempo real de una manera casera o práctica en el sentido de tener una traducción inmediata de lo que sucede en el sistema nervioso, pero deberíamos poder observar que ocurra de nuevo tras otra noche o incluso tras una siesta, especialmente si se repiten postura y condiciones de baja carga proximal. Esto encajaría con la dependencia de estado sueño-vigilia y con la disminución del tono durante el sueño. También que la ventana temporal del fenómeno sea menor o desaparezca si el paciente se activa rápido, como la estimulación intensa, el estrés, el dolor, la prisa, o tras la cafeína, y que se prolongue con despertar calmado. Que con soporte o descarga del miembro superior mejore la apertura de la mano y que al pedir elevación activa contra gravedad vuelva a la sinergia flexora con el cierre. Por otro lado, hay algunas variables de confusión que hay que controlar. Uno de ellos es la medicación y el horario en el que se toma, sobre todo medicación antiespástica y sedante, que puede producir ventanas farmacocinéticas matutinas. En estudios sobre espasticidad y vías descendentes se ha visto la relevancia de la medicación y el impacto sobre la salida voluntaria. También la calidad del sueño. De hecho, tras un traumatismo craneoencefálico son frecuentes las alteraciones del sueño y esto podría modular cuánto arrastre del sueño queda al despertar y cuánto fluctúan tono y control motor entre días. Por último, el dolor o los irritantes, como una infección, que pueden subir el tono por las interacciones con los circuitos del tronco encefálico, por lo que un día bueno versus malo puede cambiar mucho el patrón. ¿Cómo le contamos y explicamos esto al paciente? Pues le podríamos decir lo siguiente. El otro día lo que te pasó no fue algo raro y desde luego no fue magia. De hecho, para nosotros es una pista muy importante. Para mover la mano el cerebro utiliza algo así como dos caminos. Imagina que uno es un cable fino y preciso, el que sirve para hacer movimientos finos, delicados, como abrir la mano con control o separar los dedos, y el otro es como una carretera grande y potente que activa muchos músculos a la vez, que ayuda a mantener la postura y a generar movimientos más brutos, más globales, pero menos detallados. Después de una lesión como la que te pasó a ti, ese cable fino suele quedarse más debilitado. Entonces el cuerpo, que siempre busca soluciones, empieza a apoyarse más en la carretera grande para no perder movimiento. Y eso tiene un precio. Cuando activas el hombro para levantar el brazo, sin querer se activan también el codo, la muñeca y los dedos. Es como si todo se encendiera en bloque. Por eso la mano se cierra. No es que tú la cierres, es que el sistema está usando el camino más potente. Ahora viene lo interesante. El cuerpo no funciona igual a todas las horas del día. Por la noche, cuando dormimos, el sistema nervioso baja revoluciones. El tono muscular disminuye, el cuerpo está más relajado. Es como si el volumen general estuviera más bajo. Cuando te despertaste, estabas en un momento de transición. Estabas consciente, pero el cuerpo todavía no había subido del todo ese volumen de activación. Además, estabas de lado, con el brazo bien apoyado, sin tener que luchar contra la gravedad, con buena estabilidad. Y en ese pequeño momento apareció esa ventana de movilidad, una ventana en la que la carretera grande no estaba dominando tanto, y el sistema pudo dejar asomar ese movimiento de abrir y cerrar la mano. No era un movimiento del todo fino, pero estaba ahí. Eso es lo importante. Lo que ocurrió no significa que la mano funcionara por casualidad, significa que la capacidad existe, que el movimiento está en tu sistema. Lo que pasa es que normalmente queda tapado por ese patrón más automático que se activa durante el día, y que luego desapareciera también encaja. A medida que avanza la mañana, el cuerpo se activa más, aumenta la tensión general, el hombro empieza a trabajar más contra la gravedad y la carretera grande vuelve a imponerse.
Pero nosotros nos quedamos con lo esencial. Hemos visto que hay acceso a la apertura. Hemos visto que la puerta puede abrirse. Y ahora la pregunta no es por qué pasó, sino cómo podemos volver a crear esas condiciones. Si conseguimos reproducir más momentos en los que el hombro está bien estabilizado, el cuerpo está más relajado y la carga sea menor, podemos aumentar esas ventanas. Y cada vez que esa ventana aparece, estamos entrenando ese camino fino. Lo que te pasó no es una anécdota, es una señal de que el sistema tiene más potencial del que parece durante el día. Y eso para nosotros es una muy buena noticia. Con esa explicación más mundana del fenómeno de la mano matutina, que es un nombre gracioso que yo he puesto, pero a saber si luego más gente lo comenta por ahí, pues terminamos este episodio más cortito, un episodio coyuntural a raíz de esto que pude observar o que me pudieron contar y que también me hizo recordar otros pacientes que he tenido en el pasado que les había pasado. Sí que, como decía en el episodio, intuía algunos mecanismos que pueden explicar este fenómeno, pero me ha gustado ponerme un poco al día y tener un poco más de bagaje terminológico o argumentativo para que si a otro paciente le pasa, podamos darle una explicación o por lo menos la explicación más plausible a día de hoy. Así que espero que os haya parecido interesante, que si no conocíais este fenómeno ahora lo conozcáis, que sepáis ponerle nombre y ponerle fundamento, por lo menos a priori. Y nada, muchísimas gracias a los mecenas de Patreon por su apoyo económico, muchísimas gracias a todos los que descargáis PDFs para aumentar información. Como siempre, tenéis todos los episodios disponibles en Spotify y en otras plataformas, pero para quien quiera profundizar puede hacerse mecenas de Patreon y tener acceso a distintos contenidos exclusivos. Así que sin más que decir, os doy un saludo y nos vemos en el próximo episodio.